Y así, como una cajita de Pandora, el organismo te revela sus secretos. Mi primer, y espero que sea nada más mi primer y mi último bebé, yo no lo esperaba. Mi último bebé, me refiero al medicamento. Parí y di a luz a un hijo que le puse el nombre Neuroreconexión, porque su actividad inherente, esencial, esto ya está demostrado en el grupo de españoles, y ahí sí me voy a aventar una buena pelea, porque curiosamente, cuando hay en el mundo ciertos acontecimientos que se están estudiando, no se entiende el porqué, pero estamos conectados del todo, y hay otros que comienzan a estudiar al mismo tiempo la misma fenomenología. ¿Me explico? Entonces, esta misma sustancia con que los españoles, y son los únicos en el mundo que han estudiado esta sustancia con la que se fabricó y que yo le puse neuroreconexión, ya demostraron in vitro que aquellos conceptos de neuroplasticidad eran reales, porque en los años 90 teníamos como un concepto neurológico muy rígido. Es decir, en las facultades de medicina se nos enseñaba, las células son estables, son permanentes o se están cambiando continuamente. La piel, en 30 días nuestra piel tenemos otra, aunque la veamos igual de bonita, peluda o arrugada, es la misma, pero es decir, no es la misma, ha cambiado completamente. La mucosa gástrica en 2 días ya se ha cambiado. Un glóbulo rojo, un eritrocito dura 120 días. Las células hepáticas tienden a ser más estables, no se reproducen tanto, salvo que yo corte el hígado, a lo mejor pasando determinado tiempo vuelve a crecer totalmente, pero son tendencias de células más o menos estables. Las neuronas es otra historia. Nos dijeron que eran células permanentes. ¿Sí? Significa que neurona que muere, no solo muere ella, sino el circuito que le está acompañando, porque se comunican. Entonces, ese concepto rígido fue el que aprendimos. ¿Y por qué los médicos dicen esto? Por la experiencia clínica. ¿Por qué? Un paciente que tiene una hemiplegia significa que una parte del cerebro murió por un accidente vascular cerebral de este lado, y del otro lado va a tener muerto en sensibilidad y motricidad. Eso lo vemos mucho, ¿sí? Y es cierto que no revive, es cierto. Desde nuestro modelo de investigación, un paciente que tiene 2 años o 5 años con hemiplegia, ¿hay algo para revivirlo dentro de la homeopatía o dentro de la alopatía? Real. No. En la homeopatía existe algo para que un paciente hemipléjico de 2 años o 5 años, que tiene muerta cierta área cerebral que se puede comprobar, hay algo que pueda resucitar y estimular a las células madre del cerebro para que éste vuelva a gestar vida y que se recupere sensibilidad y motricidad. ¿No? Así es. Pues eso es neuroreconexión, ¿sí? Y les voy a llevar casos. Ya saben que a mí me gusta no echar cuentos, vivito y a todo color. Este caso es un caso impresionante. Me lo mandó Virgilio, un amigo, un ginecólogo de San Luis, cuando vio los primeros casos. Y otra, vean las monerías del medicamento. Esquizofrenia. Van a ver la sorpresa que van a tener.
con un esquizofrénico de hospital psiquiátrico que le dieron electroshock y le estaban dando todo, Risperdal, Aquinetón, bla, 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 y meses como idiota en su casa, sin poder hacer nada. ¿Me explico? Eso es lo que hay, porque son cosas incurables, están clasificadas entre el grupo C o el D. Entonces, el medicamento tiene en su patogenesia, que no voy a revelarla ahorita, aunque me lo pidan, porque tiene mucho tipo de alucinaciones, espasmos, estremecimientos, alucinaciones auditivas, que finalmente un psiquiatra en Argentina se la pasó 45 años estudiando la sustancia y no llegó a ninguna conclusión, porque la bioquímica del cerebro es tremendamente compleja. Y los españoles dijeron, ya verán el caso que les va a llevar, la mujer con hemiplegia, todo muerto, para que la vean caminar. Luego, el gran tema con la investigación es, dice, ya encontramos, ya podemos demostrar in vitro que las células madres se reproducen con esta sustancia, pero no puedo extrapolar la farmacología compleja al humano. Si la quisiera extrapolar, lo intoxicaría y lo mataría. ¿Cómo le hago? Entonces, no hay forma, porque son entre 6 a 8 elementos bioquímicos que hacen una complejidad extraordinaria y estimulan a las células madre a que surjan. Las células mesenquimatosas de la glía son las encargadas, las que tienen la información totipotencial de que esas células se conviertan en neurona, la que en ese momento el organismo requiera en cierta área del cerebro. Entonces los españoles no encuentran, ya encontraron la sustancia, mas no encuentran la forma. ¿Y saben qué? Como dijo Hahnemann y como dijo don Teófilo, ni la encontrarán. ¿Por qué? Porque la enfermedad es de origen dinámico. Pero si podemos sustraer el espíritu de la sustancia y hacer que la toxicidad se quite y solo dejemos el espíritu, la esencia de la sustancia, quitando la toxicología, el efecto se hizo realidad. Y vamos a ir allá a regresarles lo que ellos desecharon. Entonces, esto es neuroreconexión. Y este caso es el más extremo de todos. Va a ir al Congreso. ¿Por qué? Porque este niñito, esta es la segunda entrevista. Tiene un mes de diferencia. ¿Cuál es el problema? Nació de 4 meses, 3 semanas. O sea, un parto prematurazo con pesando 715 gramos. Un ratoncito así. Entonces, como los papás tenían recursos, con todos los cuidados neonatológicos, finalmente lograron que el bebé a los 8 meses saliera de ahí, todo lo que les costó, pero tenía todos los recursos para hacerlo. Pero al final le entregan a su bebé y les dicen, y ellos lo observan con el paso del tiempo, tu hijo va a tener parálisis diplégica espástica, y ellos lo observaron después, retraso mental, retraso en el lenguaje y no va a caminar. ¿Ok? Entonces, lo único que podía hacer el modelo médico la homeopatía no podía hacer nada por él, porque no había semejante, no había medicamento que se ajustara a los síntomas de todo este escenario. ¿Se entiende? Solo lo hizo neuroreconexión. Y lo hizo con una manifestación de las agravaciones más evidentes. ¿Saben cuál es la mejor agravación en homeopatía? Sueño profundo. Es decir,
el niño dormía determinadas horas y el organismo entró en un estado de hibernación y se fue a dormir 8 horas más de las usuales, 6 u 8 horas. Entonces el niño, en ese estado de hibernación, empezaron las células madre a reproducirse, y después de un mes de tratamiento, ustedes lo van a escuchar y lo van a ver en el congreso los que vayan, y hay puros casos gruesos y picudos, ¿sí? Entonces, después de un mes, el niño, su lenguaje, hablaba palabras básicas. Después de un mes su lenguaje era más elaborado, quería hacer mucho más actividades, y me lo puso ahí en el consultorio, se paró, porque siempre a veces se paraba, pero con férulas metálicas. Eso es neuroreconexión. Esa va a ser mi aportación, porque era el eslabón perdido de la neurología. Algo que no encontraban cómo juntar los puntos. Y ustedes pueden decir, ¿qué tiene que ver esquizofrenia con daño en la neurohipófisis? ¿Qué tiene que ver con la hipoxia, con daño en ciertos órganos? ¿Qué tiene que ver esto con esto? Para ellos es imposible, para la homeopatía es posible. ¿Qué me permitió hacer esto de una forma concienzuda? La academia que traía, que bendito sea Dios me permitió el hacer una clínica adecuada con los pacientes para ser observador, que es nuestro único instrumento científico, y poder dar a luz a un nuevo bebé que le llamamos neuroreconexión.